Vamos a ir viendo todos los reglajes que tenemos en el EAWRC, que es el juego ahora mismo, yo creo que de rally más popular, pero sí que tenemos bastantes parámetros. Entonces vamos a hacer una aplicación lo más directa y al grano posible de qué podemos conseguir con cada uno de los parámetros. Empezando por la alineación de las ruedas. Tenemos tanto la caída como la convergencia o divergencia. La caída es una inclinación así de las ruedas que nos permite tener peor rendimiento en recta a cambio de tener mejor rendimiento en curva. Yo lo suelo explicar así con las manos porque creo que resulta más sencillo. Básicamente es que cuando tomamos una curva, el lado exterior del coche lo que va a hacer es apoyar de forma más horizontal, es decir, vamos a mejorar la huella de contacto del neumático de las ruedas exteriores a cambio de empeorar el de las ruedas interiores. La idea de esto es mejorar el agarre de las ruedas que tienen más protagonismo en la curva, porque cuando tomamos una curva se descarga la parte interior y se carga la parte exterior. Por lo tanto, si utilizamos esta caída, lo que vamos a hacer es fomentar el agarre de las ruedas exteriores que tienen más peso del coche. Por supuesto, se hace de forma independiente, tren delantero, tren trasero, y tanto para este reglaje como para todos los demás, tened en cuenta que en entrada a curva, cuando estamos frenando, el protagonista es el tren delantero y cuando estamos saliendo de curva acelerando, el protagonista es el tren trasero. Y esto os lo digo porque cada vez que queráis tocar algo que modifique el comportamiento del coche, ya sea por el agarre, por el subviraje, por el sobreviraje, por lo que queráis, entrando en curva, tocad reglajes del tren delantero y si es saliendo de curva, tocad reglajes del tren trasero. No aplica 100%, pero es una norma muy general que os va a servir bastante y espero que os ayude bastante. La convergencia o divergencia de las ruedas, en coches de circuito lo normal es poner divergencia delante y convergencia detrás. Si es un circuito de mucha recta, por ejemplo, se suelen poner unas ruedas con unos grados más cercanos al cero y si es un circuito, por ejemplo, de mucha curva lenta, pues se pone divergencia delante. Si es un circuito en el que es muy fácil perder el control del coche saliendo de curva, con tracción trasera sobre todo, se suele poner más convergencia, porque la convergencia nos ayuda a tener un poquito más de estabilidad y la divergencia a cruzar más el coche. Son conceptos opuestos, entonces lo que vamos a conseguir también es algo opuesto. De todas formas, es verdad que en rally, sobre todo si estáis empezando y estáis todavía que os cuesta mucho mantener el control de los coches, no tenéis todavía un estilo muy definido y demás, podéis jugar como queráis, es decir, podéis poner divergencia detrás y convergencia delante si eso os resulta más cómodo, podéis hacer lo que queráis. Como norma general, divergencia va a producir que el coche sea más nervioso y convergencia que sea más estable. Y esto va a cambiar bastante si estamos en un tramo de asfalto o de nieve o de tierra, de lo que sea. Pasamos al apartado de los frenos. Tenemos la fuerza máxima de frenada, el reparto de los frenos y la fuerza máxima del freno de mano. Entonces, lo que vamos a hacer con la fuerza de frenado máxima es intentar ajustarla de tal forma que no estemos todo el rato frenando pues a un 30, un 40%, porque entonces lo que nos va a pasar es que en algún momento se nos irá un poquito el pie, frenaremos de más y bloquearemos las ruedas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que las frenadas fuertes que tengamos en el tramo podamos pisar al 100% o quedarnos muy cerca, de tal forma que así vamos a conseguir ese límite y luego por supuesto habrá frenadas pues en las que tengas que frenar un 20%, un 80%, a lo que sea, pero para la frenada fuerte que tengas que frenar a un 100% o quedarte muy cerquita. Si tenéis problemas, si estáis constantemente bloqueando los frenos, una vez más, para los que estáis empezando, yo lo que os recomendaría es bajar un poquito esta fuerza de frenado máxima, porque así es verdad que el coche os va a frenar menos, pero no vais a bloquear y de esta forma vais a conseguir ir poco a poco adaptándoos al coche, al simulador, y ya tendréis tiempo de ir subiendo esta fuerza máxima de frenado para mejorar los tiempos en los tramos. Pero lo más importante es, 1, no estar frustrándonos todo el rato, 2, pasarlo bien por consecuencia y número 3, no estar bloqueando todo el rato, porque si tú quieres marcar el mejor tiempo aunque te frustres, si estás bloqueando todo el rato no vas a conseguir ese buen tiempo, así que tenedlo en cuenta. Y en cuanto al balance de freno, es muy interesante llevarlo también de la mano con la fuerza de frenado con el freno de mano. Si atrasamos el balance de freno, como norma general, entramos de asfalto, vamos a frenar menos en línea recta, pero el coche se va a cruzar más fácil. Entramos de tierra, lo que pasa es que tenemos menos fuerza máxima de frenado posible de los neumáticos, es decir, como tenemos menos agarre no podemos frenar tan fuerte, entonces se va a transferir menos peso al tren delantero y por lo tanto lo que deberíamos hacer es atrasar el balance para que la frenada sea más eficiente, porque con esto lo que estamos controlando es cuánto frena de delante respecto a lo que frena de detrás o cuánto frena de delante respecto a la frenada total del coche, porque se suele expresar en ese porcentaje. Entonces, tened esto muy en cuenta, porque si por ejemplo tenemos un tramo en el que hay un montón de frenadas fuertes
y luego curvas muy cerradas de tirar de freno de mano, podéis adelantar mucho el balance de freno si luego además ponéis mucha retención de esta con el freno de mano, es decir, mucha fuerza de frenado con el freno de mano. El coche va a tender a subvirar por ese balance tan adelantado, pero en cuanto tires de freno de mano, el coche se va a cruzar rapidísimo. Entonces son este tipo de juegos que tenéis que tener también en cuenta, porque al final la idea es entender cada uno de los reglajes y razonar vosotros mismos qué es lo que os más interesa, dependiendo del tramo, de vuestro estilo de pilotaje y al final pues también de que os haga disfrutar a vosotros más. Pasamos a los diferenciales. Tenemos tanto bloqueo en aceleración como en deceleración, como precarga, tanto para el delantero como para el trasero. Son tracción total los coches, al menos los del Rally 1, digamos, la categoría reina del Rally, por así decirlo. Entonces, son tracción total. Tenemos tracción delante y tracción detrás. Lo que controlamos con este reglaje es, en resumidas cuentas, cómo quieres tú que sea el coche, más bien tracción delantera o más bien tracción trasera, sabiendo que siempre va a ser tracción total. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si tú desbloqueas, imagínate, por completo el diferencial delantero y bloqueas muchísimo el diferencial trasero, vas a tener un comportamiento más parecido a un tracción trasera. Entonces, en cuanto desgaste, el coche se va a cruzar, va a ser como más nervioso. Hay quien le gusta este estilo, hay quien lo odia porque no es capaz de controlarlo. Es cuestión de buscar vuestro gusto. Por ejemplo, si hacéis lo contrario, desbloqueáis al máximo el trasero y bloqueáis mucho el delantero, lo que va a pasar es que se parezca más a una tracción delantera, ¿vale? Por supuesto, habría que matizar muchas cosas, muchos comportamientos concretos del coche, pero más o menos para que os hagáis una idea. Entonces, si bloqueamos mucho los diferenciales en deceleración, vamos a provocar mucho subviraje, porque no permitimos que la rueda interior gire más despacio que la exterior. Si desbloqueamos los diferenciales, vamos a conseguir lo contrario. Pero ojo, porque va a pasar algo diferente bloqueando los diferenciales en aceleración. Y es que si tenemos un tracción trasera muy bloqueado, lo que va a pasar cuando des gas es que el coche se te cruce. Mientras que si es un tracción delantera, el coche se va a ir largo. O sea que ese subviraje sobre viraje va a funcionar de diferente manera. Y la precarga no es más que una especie de base que ponemos de bloqueo al diferencial. Cuanta más precarga pongas, más bloqueado va a estar de por sí, aunque no le estés metiendo mucha caña, para que nos entendamos. En cuanto a las marchas, por supuesto, lo que vamos a hacer es regular la relación de la caja de cambios, es decir, es el elemento intermedio entre el motor, que es el que nos da pues toda la energía que nosotros podemos utilizar porque es energía de giro, y las ruedas, que es lo que van a tirar del coche hacia adelante. Entonces lo que hacemos es modificar esa relación entre el primer y el último elemento, aunque haya muchos entre media, que si, bueno, el diferencial, que todas estas cosas, pero lo que nosotros podemos modificar en ese sentido es la caja de cambios. Personalmente, lo que recomiendo 100% es que no os liéis a tocar cada una de las marchas. Id a la relación final e intentad cuadrar más o menos para que en el punto de mayor velocidad del tramo tengáis un poquito de margen de revoluciones por minuto. Y en la última marcha, a ver si os vais a quedar en cuarta, por poner un ejemplo más exagerado, y ahí es que no paso de cuarta, porque llego a la velocidad punta en cuarta y tal. ¿Qué va a pasar si haces eso? Pues que vas a estar mucho tiempo en el tramo a bajar revoluciones y eso no te va a interesar. Si una vez que habéis hecho este reglaje, el de la última marcha apurando revoluciones más o menos con cierto margen en el mayor punto de velocidad del tramo, hay alguna serie de curvas que se os atascan porque si subo marcha se me mueren las revoluciones saliendo de la curva, y si bajo marcha, en cuanto digas ya tengo que cambiar de marcha y es menos eficiente, entonces ahí subimos un poquito, bajamos un poquito las marchas individualmente. Pero ojo con esto, ¿vale? No os volváis locos intentando cuadrar perfectamente cada marcha, porque entonces perdemos un montón de tiempo en los reglajes y realmente lo que vamos a conseguir no es tanto como si modificásemos otro. Por supuesto, estamos resumiendo muchísimo todos los reglajes y recordaros que en Level Up Academy hay una masterclass dedicada a todo esto. Entramos en mucho más detalle, ponemos mucho más ejemplos, pero claro, ahí estamos casi una hora hablando de estos reglajes. Entonces, los que queréis profundizar mucho más, tenéis esa masterclass que como siempre está incluida en vuestra membresía, junto con los cursos, las descargas, los setups para Sim Racing. Si queréis setups para el EAWRC, me lo podéis pedir en caso de que no esté el que vosotros queráis. O sea que lo tenéis todo incluido. Las descargas, el soporte para las dudas, el soporte para los reglajes, los certificados. Sabéis que está todo ahí, es mi academia personal y si tenéis cualquier duda, pues me la preguntáis y os la resuelvo. Dicho esto, pasamos a la amortiguación. Tenemos tanto delante como detrás, es decir, no controlamos individualmente cada rueda, controlamos los dos de delante y las dos de detrás. Y lo que tenemos es amortiguación rápida, lenta y la elección del punto en el que separamos rápida
y lenta. Si es un tramo de asfalto va a ser muy diferente a que si es un tramo de tierra, si hay muchos baches, si hay pocos baches, todo esto va a afectar. Como norma general, la amortiguación lenta la tenemos que cuadrar para que sean las transferencias de carga. Cuando frenamos que se comprime de delante y se expande detrás, eso es lenta. Ahora bien, cuando atravesamos un bache, eso es rápida. Y lo curioso es que solo podemos controlar la compresión rápida. El rebote rápido no, el rebote es la expansión, para que nos entendamos. Entonces, eso quizá complique un poco el asunto, pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, oponernos a las transferencias de peso del coche para evitar que se cargue de delante, que se cargue detrás saliendo de curva, todas estas cosas, pues podemos jugar con la amortiguación lenta. Si queremos mejorar el agarre del coche ante baches y estas historias, entonces será la amortiguación como norma general rápida, a no ser que no hayamos cuadrado bien ese punto de separación. De todas formas, no volváis loco intentando cuadrar perfectamente cada punto y demás, porque se puede considerar que es prácticamente imposible. Y para resumirlo mucho, hay dos claves. Una, la amortiguación tiene que ir siempre acorde con los elementos elásticos de la suspensión, muelles, antirrol y demás, porque esos elementos elásticos absorben energía que deben disipar los amortiguadores. Y clave número 2, controladlos también en función de si queréis más transferencia de peso hacia adelante, que os provocará quizá un cierto subviraje entrando en curva. Si queréis menos, para que no sea tan torpe entrando en curva, por así decirlo. También vamos a tener muy en cuenta si son cuesta arriba, cuesta abajo, porque ahí también afecta bastante, ¿vale? Tanto dinámica del coche por pesos como lo que hayamos hecho con los elementos elásticos. Y con estos elementos elásticos, que lo llaman muelle, terminamos. Tenemos los muelles, las antirroll y las alturas. Lo de la altura es un poco lo típico. Vamos a poner el coche lo más bajo posible dentro de los límites para evitar que haga tope la suspensión comprimiéndose, quizás expandiéndose también, pero no es tan frecuente. Ojo con estas historias, porque por ejemplo, en coches que tienen mucha carga aerodinámica, ya me voy un poco el tema, y sobre todo coches de circuito, lo que se hace a veces es levantar el coche pero poner los muelles más blandos, de tal forma que cuando se alcanza mucha velocidad, con mucha carga aerodinámica, sí, el coche es alto, pero se va a ir comprimiendo por ese empuje de la aerodinámica hacia abajo, sabiendo que además los muelles no se están oponiendo a eso. Ojo, los muelles, porque los amortiguadores, si vamos poco a poco comprimiendo el coche, como es el caso de la aerodinámica, apenas van a hacer nada. Mucho ojo con esto, pues intentáis este truco, pero con coches de rally en ese caso. Y luego, en cuanto a los muelles, pues vamos a controlar que el coche sea más reactivo o menos, y esto va también acorde con las alturas, por supuesto. En tramos de asfalto se suele poner el coche más bajito y más rígido, en tramos de tierra con más baches y demás se pone el coche más alto y con más recorrido de las suspensiones, un poquito más blanda para que absorba bien todos esos baches. Por supuesto, controlando en ese caso concreto las amortiguaciones rápidas de los amortiguadores, valga la redundancia. Y luego tenemos el tema de las anti-roll, que se oponen al balanceo. Ojo, si el coche se comprime entero de delante, la antirroll delantera ni se entera de lo que está pasando. Así que, ojo con estas historias. ¿Queremos dinámica entrando en curva? Antirroll delantera. ¿Queremos dinámica saliendo de curva? Antirroll trasera. Y en este sentido, más rigidez delante suele provocar subviraje. Más rigidez detrás suele provocar sobreviraje. Es al revés, y uno entrando y otro saliendo, que este es el típico lío que se produce. Y una última clave. Mucho ojo tanto con las horquillas, que el coche se puede levantar de la parte interior, como con los baches muy fuertes. Si tienes una antirroll muy rígida y una de las dos ruedas pilla un bache, el coche entero se puede levantar y tienes un problema. Si tienes una antirroll más blanda, lo que pasa es que se retuerce al absorber una de ellas el impacto y no tenemos unas consecuencias tan graves. Así que espero que os haya resultado útil este vídeo, muy rapidito, muy al grano, he intentado resumirlo lo máximo posible, y recordaros que en Level Up Academy, aparte de esta masterclass mucho más detallada sobre setups en EAWRC, tenemos cursos de pilotaje, de reglajes de telemetría, de pilotaje en rally, tenemos absolutamente de todo. También hay contenido específico de rally, o sea que echarle un buen vistazo. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.